tenía una amiga y su mamá creía, porque yo estaba cerca de mi tía, que podía transmitirle el VIH, solo porque vivía con mi tía Viole. Estamos aquí siempre luchando por nuestra vida y diciéndole que las personas con VIH sí pueden lograrlo y sí pueden seguir adelante. En Bolivia, desde 1984 hasta el 2013, se han registrado 10.580 casos, reportando una epidemia concentrada en algunos grupos de riesgo y en los departamentos más poblados. La migración laboral interna e internacional, la prevalencia de la tuberculosis y el tabú asociado al VIH podrían estar ocultando la verdadera realidad del VIH en Bolivia. ¿Vivir bien? Interpelando nuestro justo derecho. El estigma continúa aumentando en algunos grupos que se consideran de alto riesgo, tales como los hombres gays, las trabajadoras sexuales y las personas que usan drogas. Esta desinformación impide que la población boliviana asuma su propia vulnerabilidad ante el VIH. Preferimos pensar que a nosotros jamás nos pasará. El virus no es solo de los mal llamados grupos de riesgo, ¿no? Es de cualquier persona que tiene una conducta de riesgo, ¿no? Entonces creo que cualquier persona que ha tenido una conducta de riesgo tiene la posibilidad de tener el virus. Ahora vemos a muchas mujeres del hogar y tienen el VIH. ¿Y dónde adquirieron el VIH? En su propia cama, ¿no? En los primeros años de la presencia del VIH en Bolivia, muchas personas murieron por falta de medicamentos, atención y el impacto de ser señalados. En el año 2000, 15 líderes viviendo con el VIH fundaron la Red Bol. 2 años después, 52 personas viviendo con el VIH llevaron al Estado boliviano a un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pidieron sus medicamentos como medida preventiva a sus muertes. Hoy, de aquellos 52 firmantes, solo viven 8. Nosotros hemos hecho la ley 3729, que es la ley del VIH. En esa ley se habla específicamente de la atención integral, multidisciplinaria, gratuita y de por vida, y del acceso a los medicamentos para todas las personas viviendo con el VIH en Bolivia, sean bolivianos o extranjeros, porque hay algunos extranjeros que están viviendo con el VIH en Bolivia. Cuando yo entré de voluntario a la Fundación Red Vida, yo he visto morir a mucha gente, amigos cercanos, porque no tenían medicamentos, no tenían una atención en los centros hospitalarios. Algunos eran perseguidos por la policía, había bastante discriminación y rechazo hacia las personas con VIH. Nosotros queremos una asignación de presupuestos para que todas estas personas que no pueden pagar tengan el acceso al medicamento y la atención de manera gratuita. El VIH no discrimina. Algunas personas viven con este virus y ni siquiera lo saben. Otros lo contrajeron a causa de la violación sexual, a través de transfusiones de sangre inseguras y la gran mayoría por asociar el consumo de alcohol a las relaciones sexuales. Para muchas personas, el VIH fue lo único que quedó de una relación de pareja donde se creía que existía amor y fidelidad mutua. La mayoría de estas personas no creían que el VIH tocaría sus vidas, porque no se consideraban parte de los grupos de riesgo. El concepto va cambiando en mí en el momento que el VIH entra en mi familia, donde realmente vemos de que el VIH es una enfermedad que no discrimina género, sexo, ni raza, ¿no es cierto? Al hacerme público mi persona, en conjunto con mi hija, creo que mostramos la otra cara del VIH, ¿no? Yo soy una ama de casa, vivo con el VIH ya son 6 años.
Hace como 12 años me dio cáncer en la matriz. Seguí un tratamiento en el cual recuperé por el cáncer. Después de que sané del cáncer, 2 meses después, me diagnosticaron que tengo leucemia. Y me hacía mi cambio de sangre cada 3 meses. Así que he seguido tratamiento. Y en una oportunidad, como yo soy madre sola, me fui a trabajar a la petrolera de cocinera. Entonces me puse mal y ahí es donde me hicieron una transfusión de sangre para salvar mi vida. Y ahí me transmitieron el VIH. En el momento en que me enteré fue que yo tengo una fractura de pelvis, entré por emergencia y mi hijo nació 7 mesino. Después de que lo tuve a mi bebé, me dijeron que yo tenía el virus. Soy madre, soy abuela, soy amiga, soy compañera, soy una mujer viviendo con VIH. Actualmente algunos nacen con este virus y hoy existen niños, niñas, adolescentes y madres que sufren el impacto del VIH. Cada lunes, por lo menos, conocemos gente nueva de la zona rural de 15 a 20 personas, de diferentes lugares, de Punata, de Quillacollo, de Clisa, de Sacaba, de Il Chapare, vienen de todas partes y para nosotros es muy preocupante esta situación de decir, wow, está creciendo mucho más ahora la zona rural con personas con VIH. La discriminación y estigma que estas personas sufren es pan de cada día para ellos. En sus trabajos, en los centros de salud y hasta en sus propias familias enfrentan actitudes inquisidoras a causa de la falta de información y educación en cuanto a la prevención y la realidad de lo que significa vivir con el VIH. Cuando yo recibí mi diagnóstico, yo vi en el periódico Los Tiempos, se busca argentino intensamente con SIDA. Vino la policía a esta casa donde estamos hoy, un patrullero vino a buscarme y yo me escapé de esta casa porque querían deportarme. Sí, en ese tiempo había mucha ignorancia, muchos prejuicios y por supuesto muchísima discriminación. O algunos murieron porque llegaron muy tarde, ¿sí? Llegaron en etapa SIDA. Otros murieron de angustia. Otros porque fueron muy señalados, otros porque fueron echados de su casa, otros porque cuando fueron al médico le preguntaron, qué bonito, ¿y de dónde te lo agarraste? Por algo es, te lo mereces. Entonces había tanto juicio moral. A mí me ha pasado cuando me he internado hace muchos años y estaba en la pieza 12, en los pasillos se comentaban, anda a ver el sidoso de la 12, y todos entraban a la 12, estudiantes, personal de limpieza, todo para ver el supuesto monstruo que vivía con SIDA. Existe todavía el estigma, la discriminación hacia nosotros, las personas con VIH, sobre todo en los centros hospitalarios, ¿no? En los centros de salud y en algunos otros trabajos. Pero creo que es bueno visibilizarse, es bueno dar la cara. Después de la violación me fui a mi casa a llorar, me fui a bañar y luego estaba como en una nube por mucho tiempo y yo creo que hasta ahora, ¿sabes? Nunca se supera el dolor de la violación. Tal vez el VIH me ha hecho una mejor persona, pero la violación no. Deja huellas en la vida de una mujer, de un hombre para siempre. Yo creo que tendría unos problemas si no tomara sus medicamentos. Pero ella cree que puede lograrlo. Cree que puede vivir con el VIH. Y yo creo que también va a vivir un buen tiempo. O lo suficiente para que disfrute de la vida. Hay gente que conoce a Violeta y me ven a su lado y piensan que yo también tengo el VIH, ¿no? Entonces, la verdad a mí no me preocupa eso. Porque como les digo, yo veo primero valoro a la gente. Okay, yo pienso que el VIH es algo terrible, pero también es más terrible encontrar gente que con su carácter o con su forma de ser es peor. A mí como les digo, no he tomado el tema del VIH, sino cómo es ella.
Por ejemplo, esta noche eres víctima de violencia sexual, puedes tomar el medicamento que yo tomo por 2 días y se podría prevenir una posible transmisión del VIH. En ese tiempo yo no lo sabía. Ahora lo recomiendo a todas las personas que han padecido violencia sexual, y si alguno de ustedes la tuvo, háganse la prueba del VIH. Las personas con VIH requieren consumir a diario medicamentos antirretrovirales, los cuales no se adquieren fácilmente y tienen un alto costo. Lamentablemente no te quitan el virus, tampoco eliminan al virus, no lo matan. Lo único que hacen es que lo encapsulan y controlan al virus para que no se reproduzca, y de esta manera las defensas no son afectadas. Pero dejas de tomar el medicamento y el VIH se vuelve a reproducir, y al reproducirse va matando las defensas. Es por eso que nosotros tenemos que tomar el medicamento cada día, porque día que no tomamos, el VIH se reproduce no una copia, sino millones de copias de sí mismo. Un tratamiento de una persona con VIH por un año puede costar $10,000. Ese precio realmente es prohibitivo para la mayoría de la gente. Hay oportunidades que tengo que, como sea, a veces hacerles hambrear a mis hijos porque no tengo, y con las enfermedades que me vienen, entonces me estreso, me preocupa, no sé de dónde sacar, no sé qué hacer, y no sé dónde ir y no puedo hacer nada, y no me desespera el no tener, digamos, dinero. Los medicamentos que nosotros tomamos son medicamentos del Fondo Mundial y son medicamentos genéricos. Ese nombre quiere decir que son medicamentos que tienen la misma fórmula química, pero no tienen la marca. El costo de esos medicamentos llega a ser $400 por persona por año. A la fecha, estos medicamentos y la mayoría de los servicios de atención y prevención del VIH en Bolivia se financian con recursos de la cooperación internacional, a pesar de que existe la Ley 3729 en la que se especifica que el Estado debe proveer una atención integral y gratuita en salud. Lo que se necesita es recursos para responder a la epidemia, y en vez de estar gastando los recursos, malgastando en programas que de repente no son sostenibles, la salud es un tema que sí nos interesa, la prevención es un tema que sí es sostenible en el tiempo, porque aseguramos que personas no adquieran el VIH, y también aseguramos con la atención que personas que estamos viviendo podamos vivir muchísimos años y respondiendo a nuestro país. Esas inversiones son mínimas en relación al beneficio y a la ganancia social que vamos a recibir si garantizamos que las PBBs tengan no solamente el acceso a los medicamentos antirretrovirales que ya están garantizados por norma, ¿no?, sino además a los medicamentos y el tratamiento frente a las enfermedades oportunistas, ¿no?, que en muchos centros de salud, a veces por ignorancia, creo, por falta de voluntad, no se le da la atención debida a estas personas, aduciendo que la ley simplemente habla de medicamentos antirretrovirales. La ley habla de un tratamiento integral y multidisciplinario, que estas personas van a ser protegidas por esta ley y que sus gastos van a ser cubiertos por el Estado. Entonces, en muchos casos no se está cumpliendo, ¿no? Hay una falta de información, pero generalmente es una falta de voluntad y de decisión política claras. A veces los números o las estadísticas nos pueden decir una cosa, ¿no?, pero en realidad pueden ser más las personas afectadas, ¿no?, y de que está en sus manos otorgar recursos para esto. Hay fondos que no se ejecutan tanto en la gobernación, si hablamos de manera general, ¿no?, en la gobernación como en la alcaldía, y esos son recursos que se están perdiendo y que podrían ser para beneficio de las personas que viven con VIH, ¿no? En el 2015, el financiamiento del Fondo Mundial termina y la posibilidad de que nuestro país pueda volver a ser elegible es desconocida, debido a que Bolivia ingresó en la categoría de países de ingresos medios, superando la extrema pobreza. Es un negocio fatal. El negocio del VIH es un gran negocio a nivel mundial. Ellos son una empresa, lo que les interesa es la ganancia. Y si muere un niño con VIH, no les importa. Eso pasa a nivel mundial. Y sobre todo pasa en países de ingresos medios,
que ellos ven como un mercado potencial para sus medicamentos. Si estuviéramos en África, quizás estos medicamentos serían gratuitos en algún caso. Pero como Bolivia y Brasil y México y Colombia están aumentando un poco su Producto Interno Bruto, ellos dicen, no, gratuito no, aquí ustedes nos van a pagar. Sin las donaciones internacionales, abuelas, bebés, niños, niñas y adultos que viven con VIH y SIDA morirán al no recibir el tratamiento y la atención adecuada, lo que también generará una mayor expansión del virus en todo el país. Y la prevención sí funciona. Es como cualquier gripe. Si estás encerrado en una sala y hay 5 personas con gripe, lo mejor que puedes hacer es tratar a los que están enfermos y no vas a tener 20 enfermos. Eso es lo que tienen que hacer en VIH. El 1 de diciembre se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el VIH y SIDA. En Bolivia es una de las pocas oportunidades en que autoridades y medios de comunicación escuchan a quienes viven con el VIH. La Red Bol trabaja para que se entienda que hay miles de personas que viven con el VIH todos los días del año. Bueno, Red Bol nace en Cochabamba, ¿sí? Y nace un 8 de julio. Un 8 de julio aquí en Cochabamba, con la presencia de algunos líderes que pudimos traer gracias al apoyo de IDH. Y después dijimos que juntos vamos a poder hacer frente a las autoridades, porque muchas veces algunos de nosotros los líderes tuvimos que hablar por mucha gente. Entonces dijimos, no, queremos a partir de ahora que nace Red Bol, exigir de que nos atiendan, pero no con privilegios, que nos atiendan como cualquier ciudadano. Entonces nace con ese tinte político de entrada. ¿Por qué? Porque la Red Bol, en este periodo de gestación queríamos ser más en el nacimiento de Red Bol, pero no pudimos ser más de 17 personas porque en el transcurso se estaban muriendo. Entonces Red Bol está construida sobre cadáveres, definitivamente. Gracias a que formamos el grupo de la Red Bol, pudimos lograr ese regalo tan enorme del gobierno del Brasil, la donación de medicamentos antirretrovirales para Bolivia. Gracias al activismo de los ejecutores de la Red Bol. El VIH es un problema de salud pública. Si el Estado no cumple con su responsabilidad, el SIDA tocará las puertas de muchos hogares bolivianos. Muchos se han muerto por esto, porque los han señalado, porque los han juzgado, y los primeros lo mataron socialmente. Que tomemos conciencia, nadie está libre, entonces ser más tolerantes y ser más humanos, ponernos un poquito en los zapatos de aquella persona que vive con VIH. Desde que Red Bol existe, personas como Daniel, Violeta, Fernandita, Julio César, Kipi, William, Nancy, Nelson, Juan Carlos y muchos más han hecho que su diagnóstico de VIH sea una bandera de lucha por sus derechos humanos. De esta forma, son los portavoces de quienes no tienen voz, para que aquellos que temen ser visibilizados tengan una esperanza de vida, un rostro y un futuro. La parte médica, la parte científica tiene un límite, porque es muy difícil entrar médicamente al espíritu, al sentimiento de la persona. Por eso nosotros tenemos tratamientos alternativos a través de la energía, la espiritualidad, que no son ligadas a la religiosidad. Entonces, cuando nosotros como médicos hemos logrado curar ese cuerpo, nos falta curar esa alma, ese espíritu. En noviembre del 2013, el gobierno comprometió un incremento significativo en los recursos para la atención y prevención integral del VIH en Bolivia. Aseguró que las personas que viven con VIH y SIDA en el país tendrán el acceso a los medicamentos antirretrovirales y a una atención digna y oportuna. Nosotros como gobierno nacional hemos asumido como un compromiso político, pero también como un mandato social, el proteger la salud de todos los bolivianos y bolivianas, en este caso también de las personas que viven con el VIH. Por ello, en los últimos 4 años, el presupuesto asignado para esta temática
ha incrementado en un más del 200% que hoy por hoy designa el gobierno nacional al tema del programa del VIH. Las miles de personas que en Bolivia viven con el VIH esperan que dicha promesa se cumpla y el acceso al vivir bien sea una realidad para todos en el país. Y hay que celebrar la vida, hay que celebrar la vida. Lo dice Daniel, que esto lo aprendió a partir de un diagnóstico. Yo invito a cada uno de ustedes que se apasionen por la vida sin necesidad de un diagnóstico.